A 12 se eleva el número de víctimas mortales tras accidente de transporte intercantonal en el sector de Guayabamba. Temporal de lluvias continúa afectando varias zonas costeras del país. Sectores de Guayas y Santa Elena en emergencia por inundaciones. Organizaciones sociales marchan en respaldo al proyecto de la Revolución Ciudadana y en conmemoración al Día de la Mujer. 54 países se unen al paro internacional de mujeres en demanda de igualdad de oportunidades y en rechazo a la violencia de género. El mundo conmemora el Día Internacional de la Mujer. Historias de lucha, superación y emprendimiento recuerdan su rol dentro de la sociedad. Miércoles 8 de marzo de 2017, en ese día un abrazo fraterno a todas esas mujeres emprendedoras, luchadoras, soñadoras, sobre todo para ti también, Verónica. Bienvenidos a su informativo Últimas Noticias. ¿Qué tal, María Fernanda? Lo mismo a todos nuestros amigos televidentes, muchas gracias por estar con nosotros y a todas las mujeres un abrazo fuerte en el Día Internacional. Mujeres grandes que hacen este país un país grande. Empezamos de inmediato. Así es, Sofía Mosquera de 26 años, Wendy Montiel de 27 y Margarita Pico de 38 años forman parte de los cuerpos médicos de Clan Juvenil, River Ecuador y Macará de la Serie A del fútbol nacional. Les contamos sus historias en este rol diferente de las mujeres. En el cuerpo técnico de 3 clubes de la Serie A del fútbol ecuatoriano hay mujeres que son parte de un deporte en el que predominan los hombres. Ellas trabajan junto a futbolistas en los partidos del campeonato nacional. Sofía Mosquera, de 26 años, en el Clan Juvenil de Sangolquí, Wendy Montiel, de 27, en River Ecuador de Guayaquil, y Margarita Pico, de 38 años, en el Macará de Ambato. Ellas laboran cada fin de semana en los partidos de fútbol y tienen su propia historia. Toda mi familia es futbolera y pues yo desde muy pequeña con mi padre en su cuello, me acuerdo yo ir a la Atahualpa, a las eliminatorias del Ecuador, partidos de Aucas, partidos de Liga. Entonces para mí el fútbol viene desde muy pequeña. Bueno, estudié medicina aquí en la Católica, hice la rural en Salinas y enseguida fui a España a hacer mi posgrado. Estudié allá 2 maestrías, una en Madrid, en el INEF, que es el Instituto Nacional de Educación Física. Es la de prevención, recuperación e intervención de lesiones deportivas específicamente. Y la otra fue en Valencia, en la Universidad de Valencia, que es de investigación e intervención en actividad física y deporte. Yo creo que cuando Dios tiene puestas las cosas en el camino, las cosas se van dando. Yo tuve la oportunidad de que el ingeniero Miller Salazar fue quien me llamó para hacerme una entrevista para ver si podía trabajar en el club. Luego, con la aprobación del cuerpo técnico de en ese entonces, del profesor Bustos, inicié yo a trabajar en Macará. Las 3 son profesionales de la salud que se vincularon al fútbol y que aprendieron a ser parte de los clubes. Viven los partidos al filo de la cancha y cuando alguien se golpea, entran corriendo. Atienden a cada dolencia de los futbolistas y son responsables de cuidar su salud. Ellas tienen su visión de una tarea complicada en medio de tantos hombres. Pienso que el fútbol sí es un deporte netamente masculino, pero para mí no ha sido complicado, ¿no? Porque el profesionalismo de una mujer es lo que lleva a esto y lo que a mí me hace cada día caminar con ellos sin tener ningún problema. Ellos saben que yo los veo como pacientes y no estoy ahí pendiente de ninguna otra cosa. Y durante los partidos saben que voy directamente a ver al lesionado, saben que tienen que tener ciertos cuidados, obviamente, porque estamos ahí alrededor. Pero también son muy protectores conmigo, son muy respetuosos, muy educados y eso hace que tengamos una muy buena relación. Informó Mauricio Vallas. Por más de un siglo, el mundo conmemora el Día Internacional de la Mujer, una fecha para recordar la reivindicación de sus derechos en los diferentes campos de la sociedad. En el Ecuador, el rol de las mujeres cada día toma más fuerza.
La conmemoración del Día Internacional de la Mujer tiene varios antecedentes. En 1857, un grupo de obreras en la ciudad de Nueva York se tomó las calles en protesta por las adversas condiciones en las que trabajaban. Para 1908, en la misma ciudad, una nueva protesta por mejoras salariales, disminución de la jornada y tiempo para alimentar a sus hijos terminó en tragedia. 146 obreras murieron calcinadas en un incidente que fue atribuido al dueño de la textilera donde trabajaban. 2 años después, se declaró el 8 de marzo como el Día Internacional de la Mujer. Desde esa época, su incursión en el campo laboral ha crecido significativamente. ¿Por qué apostarle a eso? Porque la mujer es una emprendedora innata, ¿no? Tiene, como te he dicho, muchas responsabilidades que la motivan a ser un generador permanente de recursos, de ingreso y de empleo. Entonces, la empresa definitivamente apuesta a eso porque nos ha dado excelentes resultados. En la actualidad, la oferta laboral incluye oportunidades que les permiten a muchas mujeres compaginar su vida familiar con el desempeño profesional. Catalina tiene 32 años y es madre de 3 pequeños. Ella desempeña un cargo gerencial que demanda muchos viajes y tiempo. Sin embargo, la disciplina le ha permitido tener una vida feliz. La empresa me da muchos beneficios. Tengo 2 días a la semana de trabajo en casa. Y si bien también tengo que viajar bastante, cuando viajo y por alguna razón tengo que trabajar fin de semana, tengo días compensatorios. Según datos del INEC, en el Ecuador las actividades con mayor participación femenina son el comercio, la agricultura y la salud. Tomando en cuenta que en los últimos años la incidencia de la mujer en las empresas alcanza más del 50% en muchos casos. Daniela, a sus escasos 30 años, ha sido responsable de posicionar la imagen institucional de una importante empresa de seguros en el mercado ecuatoriano. Además es madre, hija y esposa. Uno como mujer necesita esa actividad, necesita sentirse importante, necesita trabajar, necesita crear endorfinas, y a la vez llegar con esta satisfacción a casa. Al preguntarles del porqué de su éxito, las dos coincidieron en que las mujeres poseen destrezas y habilidades propias de su género, que las convierte en piezas claves para el desarrollo no solo laboral, sino también personal. ¿Cómo haces para tener 3 hijos, para viajar, para tener un cargo con ciertas responsabilidades y no colapsar? Y al final, mi consejo es simplemente prioridades. Prioriza, organiza tu tiempo porque sí se puede. Me gusta ser madre, me gusta ser profesional, me gusta alcanzar mis retos, me gusta también definitivamente uno tiene que como mujer buscar espacios para seguir creciendo como mujer. Pues si la persona no está bien no vas a poder hacer bien ni tu trabajo ni tus hijos, entonces hay que buscar esos espacios para uno mismo. Informó Sofía Vintimilla. Iniciativas como las que acabamos de ver no nacieron de la noche a la mañana, son alternativas a la creciente problemática de la violencia contra la mujer. Los casos de femicidio cada vez son más en la región y Ecuador es parte de las estadísticas. De los 25 países más violentos en el mundo, 14 se encuentran en América Latina. Quizá por eso no es de sorprenderse cuando se dice que en promedio 12 mujeres son víctimas de femicidios diariamente en la región. El femicidio es como se conoce al asesinato de una mujer por razón de su género, y esta es la principal causa de muerte de latinas entre 15 y 44 años. En Brasil, cada 6 horas una mujer muere a manos de su compañero sentimental. El gigante de Sudamérica tiene la 5ª mayor tasa de femicidios en el mundo. Y aunque un poco de lejos, en Argentina parece que cada vez son más los asesinatos a mujeres. Aquí entre junio de 2015 y mayo de 2016 se registraron 275 femicidios. En promedio, una mujer muere cada 30 horas. A finales del año pasado, uno de los casos más sonados que estremeció a la ciudadanía fue el crimen de Lucía Pérez, una adolescente de 16 años que además de ser drogada y violada, fue empalada y su deceso se produjo por un reflejo vagal a causa del intenso dolor. En Colombia también, no hace mucho, la gente veía horrorizada la noticia del secuestro, violación y muerte de la pequeña Juliana Zamboni de apenas 7 años. Este hecho provocó el repudio y movilización de la sociedad colombiana. En este país se reporta un aumento de casos de este tipo desde 2015. En promedio, cada 2 días y medio muere de forma violenta una mujer. Mientras tanto, en Ecuador, desde 2014, año en el que se tipificó este delito en el Código Integral Penal, hasta 2016, la Fiscalía receptó 108 denuncias.
En Centroamérica, Guatemala y Honduras son los países con mayor tasa de mujeres asesinadas. En general, se estima que la alta tolerancia a la violencia de género, la falta de estadísticas y la falta de políticas por parte de los estados son factores cruciales que inciden en estas dolorosas cifras. Informó Carolina Basante. 11 personas fallecidas y 26 heridos es el resultado del fatal accidente de tránsito registrado la tarde de este martes en el sector Villasís, en Guayabamba, cuando un bus interprovincial que cubría la ruta Cayambe-Quito se impactó contra una camioneta para luego caer a una quebrada. Autoridades investigan las causas del siniestro. El fatal accidente de tránsito que enluta a varias familias ecuatorianas ocurrió sobre la Panamericana Norte. El bus interprovincial en el que viajaban aproximadamente 35 personas de Quito a Cayambe se impactó contra esta camioneta en la que venían 3 ocupantes para luego precipitarse hacia la quebrada de aproximadamente 10 metros de profundidad. Este es un choque frontal excéntrico, pérdida de pista de circulación y volcamiento entre 2 vehículos. Es un bus de la cooperativa Flor del Valle que circulaba desde Cayambe hasta la ciudad de Quito. Se impacta con una camioneta. El aparatoso accidente se registró cerca de las 16 horas de este martes. Equipos de rescate del GOEGIR de la Policía Nacional y Metropolitana, así como cuerpo de bomberos, trabajaron por cerca de 5 horas para rescatar a las personas atrapadas. Lamentablemente se registraron 11 fallecidos y 26 heridos. Fueron evacuados por unidades de emergencia, asimismo por aeropolicial de Policía Nacional, también el helicóptero del Cuerpo de Bomberos, quienes trasladaron algunos heridos a las casas asistenciales. En su mayoría presentan politraumatismos, traumas cráneoencefálicos y han sido llevados a hospitales del seguro y también a los hospitales públicos. En la camioneta iban 3 personas que lastimosamente fallecieron, una niña entre los fallecidos de la camioneta. Parece que son familias. La carretera fue cerrada mientras duraron las labores de rescate y se habilitaron otras vías. Peritos del Servicio de Investigación de Accidentes de Tránsito SIAT por varias horas realizaron las investigaciones en el sitio que contribuyan a determinar las causas de este siniestro. Hay que determinar qué vehículo es el que invadió el carril de circulación, hay que ver qué circunstancias atravesaron. Bueno, la mayor cantidad de personas reportan que venían dormidas y de pronto el conductor dijo que el bus sufrió un desperfecto, pero en todo caso quien tiene la última palabra es la unidad técnico-científica de la policía que se llama SIAT. A medida que transcurrían las horas, familiares y amigos de las víctimas llegaban al lugar para solicitar información sobre sus seres queridos. En medio de llanto y preocupación, los cuerpos de las 11 personas fallecidas fueron trasladadas por medicina legal hasta la morgue para los trámites de ley. En Quito informó Adriana Rojas. 12 del día con 14 minutos. A esta hora ya se conocen los primeros nombres de las víctimas mortales del accidente de Guayabamba. Nos vamos a enlazar con Iván Casamen para que nos dé la información. Iván, muy buenas tardes. Cuéntanos. Hola, ¿qué tal, compañeras? Una buena tarde. En efecto, nos encontramos en el Departamento de Medicina Legal, ubicado en el norte de la capital. Les podemos comentar que se han vivido momentos dolorosos, escenas trágicas. Acá los familiares, los parientes han llegado desde el día de ayer y aún permanecen en este lugar para poder retirar los 11 cuerpos que lamentablemente perdieron la vida en el accidente de la cooperativa Flor del Valle registrado el día de ayer en horas de la tarde en la vía Cayambe-Guayabamba. Esta unidad cayó a una pendiente de aproximadamente 10 metros, pero antes de este percance chocó contra una camioneta en el cual viajaban 3 personas, 2 adultos y una menor de edad. Los cuerpos prácticamente de este vehículo quedaron totalmente destrozados. Y como nos ha confirmado ya el jefe del Departamento de Medicina Legal, en los próximos minutos empezarán a entregar ya los cadáveres a los familiares una vez que se ha concluido ya con los protocolos de autopsia de las 11 personas que ingresaron hasta la madrugada del día
de ayer. Al momento solo se esperan algunos papeleos, firmar los últimos documentos para esta entrega de los cadáveres. Tenemos una lista preliminar de las personas fallecidas, que son Cala Gullín, Carrillo, Elsa Margot, Caicedo Pineda, Mayra Catalina, Aymara Amagua, Patricia del Pilar Herrera, Chicaiza Ricardo Rafael, Flores Farinango, Darwin Fernando, Colimba Aguilar, Byron Esteban, Arias Mejía, Guadalupe del Consuelo. Nos faltan algunos otros nombres, específicamente 4, pero como les manifestábamos, el jefe del Departamento de Medicina Legal nos confirmó hace pocos minutos que están reconocidos ya 9 personas. Acá ingresaron 5 hombres, 5 mujeres, una niña de aproximadamente 2 años de edad, y faltan por reconocer. Los familiares no han llegado de la mujer adulta y tampoco de la menor de edad. Escuchemos lo que nos dijo el capitán Clever Viteri, jefe del departamento de DML, hace pocos minutos. Efectivamente, nosotros desde el día de ayer que abocamos conocimiento del suceso lamentable de tránsito, hemos instaurado nuestros dispositivos con la finalidad de poder optimizar nuestro recurso, nuestro talento humano y nuestro recurso logístico para poder dar una pronta respuesta a los deudos que lamentablemente dejó este accidente de tránsito, ¿no es cierto? Entonces, desde el día de ayer, a las 20 horas, empezaron a ingresar los cuerpos desde el lugar del suceso en el sector de Guayabamba, y hora de la cual nosotros empezamos nuestro trabajo técnico-científico, en donde recibimos 11 cuerpos. De los 11 cuerpos teníamos únicamente 2 personas que contaban con sus respectivas identificaciones, los demás ingresaron como no identificados. Hemos trabajado durante toda la noche y madrugada de manera ininterrumpida para garantizar que los trabajos técnicos científicos se ejecuten para que podamos nosotros poder verificar la identidad real de los cuerpos para poder dar una respuesta, como digo, a los deudos, en tal virtud de que estamos en este momento ya agilitando los procesos para proceder a la entrega de los cuerpos. Efectivamente, tenemos que cumplir todos los parámetros legales, sin embargo, se les ha brindado todas las facilidades a los familiares. En este momento estamos suscribiendo unas actas de entrega-recepción, y con eso ya el familiar, al momento que el médico emite el formulario general de defunción INEC, ya puede acercarse acá a la guardia para que pueda ingresar el vehículo en que va a ser retirado el cuerpo. Esa es la situación por acá, por DML, pero también les comentamos que el bus intercantonal de la cooperativa Flor del Valle ya fue evacuado desde esta pendiente. Las labores terminaron hace pocos minutos y no se encontraron más cuerpos ni heridos en la parte baja de esta pendiente. Otra noticia que nos ha confirmado el director nacional de tránsito es que el conductor de la unidad no está entre las personas fallecidas ni entre las personas heridas. Aparentemente habría escapado del lugar. Entonces, en los próximos minutos, los cuerpos de las 9 personas que han sido ya reconocidas por sus familiares empezarán a salir hasta sus lugares de destino, básicamente lo que es la zona de Cayambe y sus alrededores, porque esta unidad salió desde Cayambe con destino a la capital de la República. Este es el informe lamentable de esta situación registrada el día de ayer en este accidente de tránsito. Hasta el momento, cifras oficiales manifiestan y confirman de 11 personas fallecidas y 25 personas heridas. Regresamos con ustedes. Una buena tarde. Muchísimas gracias, Iván, por esa información oportuna. Nuestras condolencias a los familiares de las víctimas. Continuamos con más. Esta mañana continuó las tareas de rescate de la unidad de transporte intercantonal que se precipitó este día martes a una quebrada en el sector de Guayabamba. Hasta ayer se contabilizaban 11 fallecidos, pero esta mañana se reportó que una de las personas trasladadas a una casa de salud falleció por la complicación de sus lesiones. Mientras la situación de una parte de los heridos que fue trasladada al hospital de Calderón es estable, 2 de ellos fueron trasladados al hospital Eugenio Espejo. Hoy, a la madrugada nos dieron la información, el fallecimiento de otra persona, entonces estaríamos hablando ya de 12 personas fallecidas y 25 heridos. Son los datos. Hay personas que se encuentran con carácter crítico en las casas de salud. 10 víctimas del accidente de Guayabamba. De estas 10 víctimas, 2 víctimas inicialmente ingresaron en condición crítica, un adulto y un niño. Y estos pacientes, después de su atención inmediata y su estabilización, en el transcurso de la noche fueron transferidos. El paciente adulto se fue al hospital Eugenio Espejo
y el paciente pediátrico al Hospital Vaca Ortiz. Las 8 víctimas restantes llegaron en condición estable, ellos tenían golpes superficiales y también después de su atención y de los estudios que se les hizo y de un corto periodo de observación, se les dio el alta en el transcurso de la noche y la madrugada. La última víctima que fue dada de alta se lo hizo el día de hoy a las 6 de la mañana. Actualmente ya no hay ninguna de las 10 víctimas aquí en esta casa de salud. Así es, en la provincia del Carchi, un menor de 11 años recibió una fuerte descarga eléctrica por la gravedad de las quemaduras en su cuerpo. Tuvo que ser trasladado a la ciudad de Quito. La tranquilidad de la ciudadela Padre Carlos en el norte de Tulcán se vio interrumpida cuando los gritos desgarradores de unos menores alarmaron a la vecindad. Se trataba de José, un pequeño de 11 años que subió hasta la terraza de su casa con una varilla para intentar, según él, regresarle energía eléctrica. Los pequeños permanecen solos en casa porque sus padres trabajan. Fue una especie de explosión lo que alertó a los vecinos, quienes acudieron de inmediato. La curiosidad de él, pues, de ver qué pasaba, se puso a tocar el cable con un metal. El cable empezó a sacar chispas hasta que explotó y el niño recibió un corrientazo que le alcanzó a quemar un pedazo de la mano. Bueno, la mano y le quemó el pelo y por acá dicen que está quemado, pero yo no lo vi bien. La hermana, que está a cargo de la casa mientras sus padres trabajan, miró cómo su hermano en el piso convulsionaba después de recibir la descarga. El niño se subió sin permiso a la terraza, cogió una varilla y tocó el cable de electricidad de alta tensión y lo botó al suelo. Él alcanzó a soltar el cable y la varilla, y pues luego comenzó a convulsionar y a sacar espuma de la boca. Entonces lo cogieron, se lo subieron a un taxi y se lo llevaron al hospital. Fue ella quien, pese al susto de mirar a su hermano en el piso, pudo llevarlo hasta el hospital, en donde recibió el diagnóstico de los médicos. Yo me lo llevé en el taxi y empezó a decir, ay, estoy muerto. Y empezó a decir, ¿qué pasó? ¿Para dónde me llevan? Y él estaba todito quemado las manos y empezó a quitarle la caracha y la piel se le cayó y empezó a salirle sangre, pero los médicos dijeron que falta ver que si no se le quemó por dentro. El estado del menor es grave, pese a que llegó consciente. Se teme que las quemaduras sean por dentro y que con el pasar de los días se pueda presentar complicaciones. Por ello fue trasladado hasta la ciudad de Quito. Por la descarga eléctrica y por la complicación de la quemadura, este niño fue trasladado a otro hospital de tercer nivel. Se le transfirió al Hospital Vaca Ortiz para que reciba los cuidados adecuados, porque estos pacientes se complican. Es una quemadura grave. Internamente los órganos pueden estar complicándose o fallando en el transcurso de los días. Los vecinos, preocupados y como una muestra de solidaridad, se sumaban para acudir hasta la casa de salud a enterarse de la salud del menor y apoyar a sus padres, que de paso son de escasos recursos económicos y permanecen en el país en situación de refugio. Desde la provincia del Carchi, informa Miriam Enríquez. 12 horas con 23 minutos y el cuerpo encontrado la semana pasada en medio de un bosque en el sector de Miraflores era de una adolescente reportada como desaparecida. El director de la DINASED, el coronel Víctor Arauz, informó que por el estado del cadáver no se pudo determinar las causas de la muerte. La denuncia fue presentada en la unidad de desaparecidos de la DINASED el pasado 7 de febrero del año en curso. Familiares de Melanie Abigail explicaron que la joven de 17 años salió al colegio y no volvió. Luego que pasaron varios días, recorrieron algunos sectores preguntando por la adolescente y pegando afiches. Tenían la esperanza de encontrarla con vida. A los 25 días se encontró este cuerpo y haciendo los cotejamientos e incluso la identificación por algunas prendas que fue por parte de los familiares, se determinó que se trataba pues de esta chica de 17 años perteneciente al Colegio Gran Colombia. Pero la esperanza se desvaneció cuando dos mujeres que salieron en busca de leña y alimento para los cuyes se toparon en medio del bosque con el cadáver de una mujer en estado de putrefacción. El cuerpo fue llevado hasta el Departamento de Medicina Legal, donde fue identificado por los parientes cercanos. Se encontraba en estado de descomposición. Luego de los protocolos y de tomar muestras para los respectivos análisis e investigaciones, el cuerpo fue entregado a los familiares, un caso que podría quedar cerrado en el campo policial al no conocer las causas del deceso. Lamentablemente el estado de putrefacción no permitió determinar la causa de la muerte. No tenemos todavía una delegación nosotros como DINASED para investigarle pues como una posible muerte violenta, pues tan solo se recibió un acto administrativo pues por una desaparición y bajo esos parámetros está cerrado, digamos, la investigación.
Así varias interrogantes continúan en el aire, como si subió al bosque en compañía de alguien, si llevaron el cuerpo a dejarlo en el lugar, o si fue asesinada en el sitio, o posiblemente se trató de un suicidio. Nosotros esperamos obviamente pues alguna delegación de fiscalía para nosotros poder empezar otro tipo de investigaciones. La adolescente ya descansa en el sueño eterno, recibió cristiana sepultura, mientras continúa la incógnita de saber qué pasó con Melanie Abigail. En Quito informó Iván Casamen. Es momento de nuestra primera pausa, amigos, aquí en Últimas Noticias, pero al regresar información muy importante porque el Consejo Nacional Electoral rechaza las declaraciones del excomandante del Ejército Castro sobre la cadena de custodia en los pasados comicios. Además les contaremos que cada vez hay más movimientos y acciones en contra de la violencia de género en nuestro país. Los detalles al volver. Estamos de regreso con la información y les contamos que 17 organizaciones sociales y representantes de los llamados víctimas del feriado bancario se movilizan en la ciudad de Quito en respaldo del candidato oficialista Lenín Moreno. La manifestación llegó hasta la Plaza de Santo Domingo. Ahí se encuentra nuestra compañera Sofía Vintimilla, quien nos tiene los detalles de esta jornada. Sofía, buenas tardes, adelante. Verónica, amigos, una gran tarde para todos. Así es, la marcha inició en el Parque del Arbolito aproximadamente a las 10 de la mañana. Caminaron por la calle Guayaquil hasta aquí, hasta la Plaza de Santo Domingo, en el centro histórico de la capital, donde en una tarima con música, obviamente recordaron el aniversario de los 18 años del feriado bancario, pero también aprovecharon la concentración para festejar a las mujeres en ese 8 de marzo, donde se conmemora el Día Internacional de la Mujer. En estos momentos, la presidenta de la Asamblea Nacional, Gabriela Rivadeneira, está dando un discurso hacia las mujeres y por supuesto recordando lo que ella ha calificado un episodio catastrófico para el país. Cabe señalar que previo a que la comunidad, los militantes se encuentren aquí en la Plaza de Santo Domingo, la red de maestros, ahí alrededor de 17 organizaciones solidarias, dieron una rueda de prensa en el Parque en Arbolito, donde manifestaron que han creado un manifiesto con 3 ejes. El primero, crear un frente de defensa por la patria y la vida, además desenmascarar supuestos capitales ilícitos de la banca privada y por supuesto en especial convocar a la comunidad de la capital para que vote por el candidato Lenín Moreno. Y cabe señalar que la red de maestros ha convocado a los 2 candidatos presidenciales, Lenín Moreno y Guillermo Lasso, para un diálogo presidencial. Una vez que acepten los candidatos, se establecerá la hora, la fecha y el lugar. Así transcurre esta jornada de manifestaciones aquí en la capital, en el centro histórico. Por supuesto, nosotros llevaremos de primera mano todo lo que transcurre en este lugar. Esperamos que en pocos minutos la presidenta de la Asamblea Nacional concluya el discurso y por supuesto más representantes de organizaciones sociales de nuestro país se expresen, además que continuará la música y esperamos que en un par de horas todo vuelva a la calma. Cabe señalar que toda la Plaza de Santo Domingo, los alrededores están cerrados, sin embargo el centro histórico, las partes aledañas, el tránsito vehicular y peatonal funciona con total normalidad. Esta es la información general hasta el momento. Ustedes continúan con más. Verónica, María Fernanda. Muy buena información, Sofi, muchas gracias. Ya saben, el resumen de esta jornada a las 19 horas en el Comercio TV. Ahora, como lo anunciamos, el presidente del Consejo Nacional Electoral rechazó las declaraciones del excomandante del Ejército, Luis Castro, quien denunció que no se habría respetado la cadena de custodia del material electoral. Pozo aseguró que el general está desinformado. La denuncia la realizó el excomandante del Ejército este lunes. La cadena de custodia del material electoral no fue completa. La cadena de custodia del glorioso ejército al cual me he honrado en comandar fue algún momento dejada. ¿Para qué? La empresa contratada con el Consejo Nacional Electoral meta en los biombos para las elecciones. Argumentaba el general que ese hecho pudo vulnerar la voluntad popular. Pero no estamos adentro de la custodia. Y eso exhorto al pueblo a estar atentos. Estas declaraciones fueron rechazadas por la máxima autoridad del Consejo Electoral. Con documentos en mano, decía que el general estaba equivocado. El general Castro está desinformado, al menos de unas declaraciones confusas,
sobre algo que no es real. Que desde la impresión de papeletas, su traslado durante las elecciones y luego de ellas, todo el material estuvo vigilado por Fuerzas Armadas. Tenemos todo esto documentado, tanto en forma física con documentos como fotográficamente, en donde todo esto se siguió la cadena de custodia de Fuerzas Armadas. Que convocará al alto mando para realizar una evaluación pública del trabajo desplegado el 19 de febrero y desmentir las aseveraciones de Castro. Para que explique cada uno de los motivos y los pasos que ha llegado al Consejo Electoral, en donde claramente se demuestra que se ha respetado la cadena de custodia de los documentos electorales y sobre todo se ha respetado la voluntad de la gente. El presidente del Consejo dijo estar sorprendido que estas denuncias las realice el general 15 días después de las elecciones. Y lamentamos que 15 días después de la elección, en condiciones que ustedes conocen, se quiera hacer alguna declaración para poner algún tipo de duda sobre este proceso. Son las primeras reacciones que se registran tras las polémicas declaraciones del excomandante del Ejército, informó Javier Gallo. El ministro de Defensa, Ricardo Patiño, se refirió a las declaraciones del ex jefe del Ejército, Luis Castro, y mencionó que la designación de un nuevo comandante es un hecho legítimo que no vulnera la institucionalidad de las Fuerzas Armadas. Escuchemos sus declaraciones. No existió esa reunión de Consejo de Generales. La ley y el reglamento de los Consejos de Generales es absolutamente claro. Para que exista un Consejo de Generales, tiene que ser convocado por el secretario, se constata el quórum, se toman decisiones, se hace un acta. Nada de eso hay. Es más, este viernes que acaba de pasar, ahí sí hubo un Consejo de Generales. Me pidieron una autorización para que participe el subsecretario de Defensa. Y en ese Consejo de Generales, recién el general Castro presentó ese documento que ya lo habían publicado 10 días atrás, diciendo, firmen esto, ahorita. Y como no consiguió la firma que esperaba conseguir, lo rompió delante de otro general. Y lamentablemente, al general Castro se le ocurre, a 2 semanas de las elecciones, decir que perdieron la cadena de custodia. Es una afirmación maliciosa. Las elecciones fueron el 19. El día 21, 2 días después, recibí el informe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, que se fundamenta en el informe que le pasan cada una de las fuerzas. Y en ese informe nos dice absolutamente nada de la cadena de custodia. Absolutamente nada. 12 del día con 37 minutos y el Consejo Electoral finalmente sí realizará su conteo rápido institucional en segunda vuelta. Además se hizo un llamado de atención para no publicar encuestas de empresas que no estén restringidas ante el organismo electoral. El Consejo Nacional Electoral alista también el plan operativo para la segunda vuelta. Tras varios análisis internos, el Consejo Electoral confirma que finalmente sí realizará el conteo rápido institucional. Vamos a tener entonces nuestro conteo oficial, transmitiendo las actas desde los propios recintos. Vamos a tener paralelamente a eso también el conteo rápido con la Escuela Politécnica Nacional. Pero habrá condiciones para hacer público ese conteo rápido. Una de ellas, que los resultados no estén dentro del margen de error. Pero si es del mismo escenario que tuvimos en la primera vuelta y hay un empate técnico en donde el conteo rápido está en este margen de error, lo sensato, lo oficial es esperar los resultados oficiales. Juan Pablo Pozo realizó un llamado de atención a los medios que han publicado encuestas de empresas que no están registradas y muchas de ellas han sido catalogadas como falsas. No hemos tenido denuncias sobre el tema de empresas que sin estar acreditadas están publicando pronósticos de encuestas. Si bien no ha habido denuncia, nosotros de oficio, el área jurídica y el área de promoción está levantando un informe para que el Consejo tome la resolución pertinente. Además, las empresas calificadas podrán realizar exit polls y participación ciudadana está autorizada para realizar conteo rápido. Se recuerda que las encuestas únicamente podrán ser publicadas 10 días antes del 2 de abril. El presidente del Consejo asegura que al no estar aún en periodo de elecciones, no se puede realizar control a las publicidades que se emiten desde estamentos gubernamentales. Un presunto uso de recursos públicos con fines electorales tiene que trasladarse al Tribunal Contencioso Electoral y tendrá que hacerse el análisis para que reciba el informe jurídico. Recordó que el Consejo hará respetar el periodo de silencio electoral, esto en referencia a las rendiciones de cuenta de las autoridades nacionales y locales. Que en los días de silencio electoral están prohibidos todos los espacios de rendición de cuentas o de gestión de todas las autoridades, de todos los niveles de gobierno. Informó Javier Gallo.
Así es, el temporal invernal no da tregua. Las intensas lluvias volvieron a causar estragos en Guayaquil. Los truenos y relámpagos atemorizaron a los habitantes del puerto principal y a varios sectores también resultaron inundados. La vía Daule se convirtió en un río a la altura de Mapasingue la tarde de este martes, producto de las precipitaciones. Muchos conductores prefirieron apagar los motores de sus vehículos para evitar que se averíen y algunos transeúntes ayudaron con el traslado. El nivel del agua era tan alto que los muros divisorios de carril casi desaparecían. A veces traigo otros zapatos, esta vez no me imaginé que iba a llover tanto. Los motociclistas también resultaron afectados. Agentes de la Autoridad de Tránsito Municipal intentaron sacar la basura que taponaba las alcantarillas y provocaba la inundación. Aquí se está inundando, aquí todo esto, aquí, por aquí. Estamos recogiendo la basura también para que pasen los carros, los vehículos, porque no haya obstáculos. Ayudando aquí a los señores del ATM. Siempre que llueve se inunda. Por lo que baja agua de arriba del cerro, por la basura que botan las personas. Mientras tanto, algunos comerciantes informales se quedaron con sus productos sin vender. No, malo ahorita, malo. De 3 semanas para acá estamos caídos. En tanto que en la avenida Perimetral, pese a que no se registró acumulación de agua, un vehículo se averió. Mira lo que hace la lluvia, nos que hemos botado en plena calle, en plena vía perimetral, lo peor que hemos pasado. Y mientras algunos conductores prefirieron refugiarse debajo de este paso peatonal hasta que pase la lluvia. Está demasiado aquí el agua, aquí haciendo para ver si se pasa un ratito porque está demasiado fuerte la lluvia. Muchos otros, en cambio, incrementaban la velocidad, como este bus de la línea 21. Informó Luxiola Salazar. Además, la vía que llega al puerto pesquero de Anconcito en el cantón Salinas, en un tramo de 40 metros aproximadamente, colapsó e imposibilitó el acceso al puerto por este lado de la vía. Los habitantes se encuentran alarmados, mientras que el alcalde del cantón realiza los estudios necesarios a fin de habilitar la carretera lo más pronto posible. En la parroquia Anconcito del cantón Salinas, las lluvias caídas constantemente provocaron el socavamiento de la carpeta asfáltica de la vía al puerto pesquero de esta población. Se presume que en horas de la madrugada de este día martes habría sucedido el rompimiento de la carretera, por cuanto a los pescadores que transitan en esta vía les tomó por sorpresa. Ayer no estaba así. Yo subí el 5:30 de la tarde, no había eso, no había así, pero ahorita sí como está, da miedo. La remoción en masa comprende siquiera aproximadamente unos 40 metros es lo que se ha desbordado. Después de más de 60 años, esta vía se destruyó. Esto siquiera tiene unos 70 y pico de años o más. De la misma forma, poco a poco, el alcantilado de Anconcito, en donde se asentaban varias viviendas, ha ido cediendo, por lo que las familias han optado por emigrar a otros sectores. Antes de que pase esto, nosotros en el sector de allá, que es la parte donde era más vulnerable, que era probablemente la que primero se podía haber caído, ya mucha gente del sector del malecón se fue para la zona que tenían las casas. El alcalde del cantón Salinas se apersonó en el lugar para recopilar información técnica a fin de iniciar los trabajos de reconstrucción lo más pronto posible. Pero de manera inmediata lo que se va a hacer justamente es una habilitación para el tema peatonal, solamente una parte peatonal, porque obviamente hay que hacer un estudio establecido, porque está socavado, tienes inconvenientes y no sería demagógico habilitar la vía si tienes que hacer un estudio exhaustivo. Como medida provisional se está utilizando el paso de entrada al puerto pesquero, de manera que por el momento es de doble sentido. Desde la provincia de Santa Elena informó. 12 del día con 49 minutos, amigos. Es momento de revisar esas noticias destacadas que son parte de nuestra portada del día de la tarde. Últimas noticias ya en circulación en las calles de Quito. Mitad de semana, miércoles 8 de marzo de 2017, en el Día Internacional de la Mujer. Ya son 12 los muertos, así es. Subió la cifra. La policía informó esta mañana que uno de los 26 heridos en el accidente ocurrido en el sector de Guayamamba falleció. Corridas de toros seguirán igualitas. De esto aquí en el Consejo Metropolitano se tomó ya una decisión. Las cracks de los cracks, las cancheras, las esposas de los futbolistas, además,
en las aulas. Nuestro suplemento los días miércoles, Viva el Día de la Mujer. Así es. ¿Cómo estás, Carlos? Muy buenas tardes. Vamos a iniciar este análisis con la noticia lamentable, el accidente que ocurrió y donde ya ha aumentado la cifra de muertos a 12 personas. Buenas tardes, María Fernanda, a ti y a todos los televidentes. Y antes un saludo a todas las mujeres en este día, especialmente a nuestras compañeras de aquí en TVC y en Grupo El Comercio. Un abrazo para ellas en este día especial. Pero sí, efectivamente subió el número de muertos en este lamentable accidente ocurrido ayer en la zona de Guayabamba. Uno de los heridos murió luego de ser atendido en los hospitales a donde fueron las víctimas. También hoy en la mañana nos informó el vicepresidente de la cooperativa Flor del Valle que el conductor del vehículo, del bus siniestrado, está vivo. Escapó del lugar, huyó del lugar y él dice que hablaron con sus familiares para que se entregue. Y también la cooperativa Flor del Valle está a la espera de las sanciones que seguramente llegarán y muy posiblemente esta tarde cuando se ha convocado a una rueda de prensa en la Agencia Nacional de Tránsito para informar al respecto. Bueno, ya se ha dado a conocer los nombres de las víctimas también. Muy lamentable, nuestras condolencias nuevamente a los familiares de las víctimas. Y en otro tema, el municipio capitalino debatió sobre el tema de las corridas de toros y no se aprobó que estas se suspendan definitivamente, Carlos. Así, ayer hubo esta reunión entre uno de los temas más importantes que se trataron en el Consejo Metropolitano, estuvo esto de la iniciativa antitaurina, como se llamó a este proyecto que trataba de que las corridas de toros ya no se hagan de ninguna forma en la capital. Hoy actualmente se pueden hacer corridas de toros en Quito siempre y cuando los animales no mueran, al menos no en la plaza. Esto no fue aceptado, ayer no hubo los votos suficientes para eliminar las corridas de toros y bueno, van a continuar, se pueden continuar haciendo en la capital las corridas de toros que no impliquen la muerte del animal. Bueno, buena información para quienes son amantes de estas corridas. Bueno, cada uno es fanático de alguna cosa. Y las esposas de los cracks, como veíamos en la portada de Últimas Noticias, es decir, de los futbolistas, son las que mandan en casa. ¿Es así, Carlos? Así lo dicen los mismos futbolistas, son las que mandan en casa, son las que de hecho se convierten en un soporte psicológico, también económico incluso, de los futbolistas, de los conocidos jugadores. Estuvimos en las casas de 4 de ellos, estuvimos con las familias de Nan Barcos, de Horacio Salaverry, de Fernando León y de Mario Risotto, y nos contaron poco cómo las señoras de ellos, las esposas de ellos, pues manejan realmente los hilos del hogar. Te invitamos a conocer esas historias en el Diario de la Tarde. Y en el suplemento de los días miércoles, mitad de semana, en las aulas, conmemoramos a la mujer en su día. Sí, hoy todo el especial en las aulas de este día está dedicado al Día de la Mujer. Estamos hablando sobre mujeres investigadoras, también un tema muy interesante sobre la equidad de género y cómo tratarla, cómo abordarla en el aula y en el hogar. Y también una cosa muy interesante, hoy estamos planteando en las aulas si hay o no una diferencia en la forma de hablar de las mujeres. Resulta que sí, según los expertos. Les invitamos a conocer cuáles son esas características especiales del habla de la mujer. Interesante artículo, Carlos, ya saben, está en circulación ya en las calles de Quito. Un abrazo fraterno para tu esposa también en su día. Nos vamos a una pausa, ya regresamos con más. Contamos que Katy, como la conocen cariñosamente sus compañeros, es la única mujer operadora de maquinaria de Maceo. Ella nos cuenta los desafíos que ha tenido que enfrentar para desenvolverse en un trabajo que tradicionalmente ha sido realizado únicamente por hombres. Porque una mujer defendió su derecho. Presurosa, con sus pasos cortos pero decididos, llega muy temprano a su trabajo. María Catalina Duche, la única mujer operadora de maquinaria de Maceo. Sí, bonita, a veces difíciles, porque a veces a una le valoran como mujer o a veces nos discriminan. Pero aquí estoy, aquí me ven.
Ella marca su entrada, se viste con la indumentaria adecuada, cambia sus tacones altos por las botas de trabajo y se alista a empezar su labor. A las 4 me levanto, muchas veces la dejando preparando algo para la colación de mi hija, y allá me vengo al trabajo. Lo primero es revisar la maquinaria. Con minuciosidad de cirujano, verifica cada detalle de su mini barredora. Medir los aceites, los trucos, por ejemplo, cuando se recalienta. Una vez que todo está a punto, empieza con su función: recorrer plazas y parques emblemáticos para dejarlos relucientes. Al ser la única mujer en este puesto, ha tenido que luchar contra muchos prejuicios. A una mujer como que nos discrimina. Eso ha sido un poco difícil para mí. Muchas veces he llorado, muchas veces he dicho, ay, yo voy a dejar ahí. No, no te des por vencida, Katy. Aquí tienes que quedarte. Algún día te van a dar la nominación, digo así. Para su maestro e instructor, ella es la mejor alumna, su gran orgullo. Dese cuenta, ella trabajaba de mañana, barrido manual, y tarde venía a practicar. Practicábamos a partir de la 1 de la tarde hasta las 6, 7 de la noche. Para su supervisor, es un ejemplo de mujer y compañera. Catalina Ducci sirve como ejemplo para el resto de personas, del resto de mujeres, inclusive para los hombres, porque inclusive hay hombres que dicen que yo no puedo, pero el ver que una mujer está al volante operando una... Y ahora mi inspiración, y sigo aquí luchando, es porque quiero ser, con la nominación de operadora. Mientras este reconocimiento a su esfuerzo y dedicación llega, ella seguirá sirviendo a la ciudad con una gran sonrisa y con el corazón lleno de orgullo por su labor. En Quito, con imágenes de Roberto Argotti, informó Andrea Valareso. Mujeres ejemplares. Ahora sí, hemos llegado al final de nuestro noticiero. Gracias por habernos acompañado. Un excelente día. Un excelente día para todos. Nos reencontramos a las 19 horas en El Comercio TV. Un abrazo.